Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Thank you for attending this workshop. Gracias por participar con nosotros. Ahora, ¿de qué se trata este taller de trabajo? Son los resultados con las microfinanzas. Vamos a trabajar con 3 principios diseñados con TrueLift. Significa que IMF tiene las posibilidades de poder identificar sus fortalezas, sus debilidades para poder trabajar con los clientes, cumplir con sus necesidades y rastrear el avance con el paso del tiempo. Los 3 principios, que son los principios de trabajo, que son los principios pro pobres, los definió TrueLift. Primero es poder alcanzar a la gente que vive en condiciones paupérrimas. El segundo es cumplir con las necesidades de estas mismas personas. Y el tercero es poder rastrear el avance de la gente que vive en condiciones paupérrimas. La sesión entonces estará explicando los 3 principios pro pobres. También estaremos hablando de los principios y de los indicadores. Acerca de los indicadores están formalizados en una herramienta de evaluación. El propósito es definir las prácticas pro propósitos y explicar cómo puede una institución medir y cambiar para poder dar un mejor servicio a los clientes de pro pobre. Ahora paso a presentarles a los miembros del panel. Carmen Velasco, ella trabaja con TrueLift, vive en Perú, desarrolla nuevas iniciativas con las iniciativas para poder promover la inclusión de la gente que vive en condiciones paupérrimas. También promueve el papel de las microfinanzas como una herramienta poderosa para lograr la inclusión socioeconómica. La segunda persona es Carmen, que también es miembro del Consejo. Isabel Flores, ella trabaja con INCA en Perú. Ella participa con una serie de redes nacionales e internacionales y participa cotidianamente con las metodologías y las prácticas bancarias. Ella tiene un título de maestría de Stanford y otro de la Escuela Económica de Londres, Daniela Hodkins. Daniela Hodkins, ella es la gerente al Microloan Foundation. Ella lleva trabajando con ellos desde 2009. Instrumentó un programa de gestión, incluyendo algo que denominó Un año caminando en Malawi. El trabajo de Daniela involucra las puestas de prueba en campo, desarrollar los elementos en Zimbabue, también desarrollar una serie de programas que requieren sus clientes. Sus estudios y su experiencia incluye la organización, la investigación en campo y la capacitación de los equipos en Zambia. Sandhya Suresh es la gerente senior de microfinanzas de la India. Sandhya tiene más de 16 años de experiencia en el sector del desarrollo social. Cuenta con una maestría en la comunicación de desarrollo y como capacitadora desarrolla estrategias y lideró un equipo para trabajar con los elementos de impactos sociales. Como campeona de microfinanzas, ella ha dirigido a la organización, llevándola a contar con la protección de los clientes y responsabilidades financieras. Trabaja con los grupos de trabajo de la universidad que desarrolla las buenas prácticas y el SB4. Yo soy Lugas Bután, soy analista senior de Planet Radio
Rating. Nosotros somos una agencia que es ubicada en la Ciudad de México. Llevo 3 años trabajando con Planet Rating. He participado más de 13 misiones calificadoras. Soy además parte del miembro técnico. Digo, del Consejo Técnico, perdón. Soy miembro del Consejo Técnico. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto ver la gente que vino. Nos dio pues un tanto de miedo que todo el mundo se iba a salir corriendo a ver la presentación del doctor Janus. Sin embargo, su presencia nos demuestra que la gente le importa el tema de responsabilizar a la gente de los resultados. Como estamos en México, voy a hablar en español. Tienen ustedes la presentación en inglés y quiero comenzar a decirles qué es TrueLift. TrueLift se ha desarrollado, es un instrumento, es una marca de confianza que trata, se enfoca en hacer que el compromiso con el desarrollo y con el cambio de los clientes, en los clientes, sea una realidad. Y ningún cambio puede ser realidad y puede llegar a ser un compromiso si no tiene forma de medirse y probarse. Entonces, creo que es muy importante que sepamos que el TrueLift está comprometido, es una misión acerca de la pobreza. Entonces, la misión del TrueLift es comprobar, es dar un instrumento a las personas para que puedan demostrar que están teniendo una salida de la pobreza. Pretende reconocer a las entidades que están haciendo un esfuerzo muy grande en llegar a los más pobres, en desarrollar instrumentos y darles servicios que los ayuden a construir un camino hacia la salida de la pobreza y además que se pueda comprobar que estos resultados están siendo logrados, que en una forma sostenible los clientes están logrando cambios en su vida y cambios duraderos, cambios no momentáneos, sino duraderos. Entonces, TrueLift tiene una teoría del cambio que se basa en 3 factores principales: el medir, el aprender y el cambiar. Entonces, es un instrumento que ayuda a las instituciones a colectar información veraz, que puede ser comprobada, que puede ser compartida al interior y al exterior de la entidad, pero sobre todo aprender dónde está ubicada esta institución en relación a sus metas, a sus objetivos y a las necesidades de los clientes. Entonces, este aprendizaje, este conocimiento, el saber dónde están, le incluye a la entidad una posibilidad de mejorar todos sus servicios, le incluye la posibilidad de cambiar, de adaptar los servicios y por lo tanto asegurar que el cambio en los clientes sea sostenido. Muchas veces nos ha pasado que tenemos entidades que comienzan un camino y por falta de información toman decisiones equivocadas. TrueLift es el instrumento que les permite saber cómo están tomando sus decisiones y sus decisiones están basadas en información veraz. Entonces, TrueLift pretende ser para las entidades no un sí o no, es un camino que los lleva hacia perfeccionar sus procesos, hacia perfeccionar su llegada a la pobreza y perfeccionar el cambio en los clientes. So it's very important to mention that TrueLift takes into Es muy account importante the country entender context to que define TrueLift poverty. toma en cuenta el contexto we del use, país the data y de la that definición de already pobreza. exists
usamos los datos que ya existen, son datos, por ejemplo, del Banco Mundial. La definición de la pobreza viene de una línea y se aproxima al 40% inferior de los hogares, que tiene un nivel de índice medio. Y además adoptamos el porcentaje menor del percentil. Utilizando los principios pro pobreza, identificamos las fortalezas y las debilidades. Además, lo hacemos para poder analizar el avance con el paso del tiempo y asegurarnos que estamos ayudándoles. La idea entonces es enfatizar el hecho de que TrueLift quiere reconocer el avance, refleja el desempeño de una IMF en temas de los elementos. Los pasos a seguir que ustedes ven aquí, que es el comprometérselo, alcanzar, etcétera, es una vía, un camino que puede seguir una IMF para que aprenda y se le reconozca en cada paso. La certificación no es un todo o nada, es un camino. Para conocer un poco más sobre el tema de los indicadores mismos de TrueLift, vamos a... Vamos a seguir adelante. Bueno, no, entonces creo que ya me toca a mí. Bien, los indicadores. Los indicadores de evaluación de TrueLift, del primero de los principios de pro pobres, que es la diapositiva anterior, que es esta, es tener un alcance con propósito, centrar esto con la gente y medir la incidencia de la pobreza. Esto lo comparamos contra el índice de pobreza del país o de la región. En esta sección lo que hacemos es verificar el hecho de que su plan de negocios tenga los planes para poder alcanzar a los pobres, que tengan las herramientas de evaluación y también que cuenten con datos de calidad. Y esto es lo que les ayudará a monitorear el nivel de alcance. En cuanto al segundo monitor, hablamos de servicios, y los servicios incluyen y abarcan los productos financieros y los no financieros. Los medios de entrega es cualquier instrumento que ha instrumentado, que tiene en su lugar su IMF. Los indicadores en esta parte de la evaluación de TrueLift se centra en conocer qué tan bien sus productos y servicios cumplen y satisfacen las necesidades de sus clientes. Es en este momento donde nos centramos al 100% en el cliente. También vamos a evaluar las herramientas que tienen ustedes para poder medir los resultados de éxito que están teniendo los clientes. El tercer elemento es el del objetivo de más reto. El indicador se centra en poder rastrear muchos de los aspectos de nuestros clientes. Se rastrea el avance y normalmente rastrear avance en el sector IMF es el más débil. Sin embargo, con este punto vamos a analizar la calidad de datos que está recopilando su IMF, si los resultados arrojan pruebas de avance y si su resultado usa estos datos para evaluar su propio cambio, será un paso positivo. Un ejemplo, vamos a analizar la calidad de los datos que están recopilando. And yes, as I said, if your theory of change is working well. También vamos a analizar y ver la teoría del cambio. Bridget. Ahora el turno
So we already talked about the three Bien, PROPO principles. ya hablamos de and los for tres each, principios principle, we have, pobres para four cada uno de categories los of pobres. assessment, De los principios which are tenemos intent cuatro is, categorías strategy. de evaluación. The second Incluye is, la measurement estrategia, and data quality. también incluye The third one is calidad results, y medición de datos. and El tercero the son los fourth resultados one is alcanzados user findings. y el cuarto So, son los in the hallazgos de los TrueLift usuarios. assessment tool, we Con have las 18, herramientas de essential TrueLift practices contamos con that are 18 divided prácticas in elementales. 99 Estas se indicators. dividen en 99 indicadores. Here you can see the tool En esta itself. diapositiva ven una imagen On de the la left, herramienta you can misma. see that, Del lado we are izquierdo working on the observarán first que principle, estamos trabajando con el which is, principio número 1. purposeful outreach El to people principio living in número poverty. 1 es We are contar con working on un the alcance first, key essential propositivo practice, hacia la which gente is, the pobre. institution has clear and Se specified analiza intent to serve poorer 40%. la And misión, for this que essential es practice, you have two indicators. trabajar con los pobres So en el in the 40%, H column, you are going y to fill tenemos in your, las variables. opinion. No information does not need Aquí partial tenemos means algunos datos que tenemos que llenar, And como in por the ejemplo la edad J o el column, porcentaje. you are going to fill in the information and source of También information, vamos or a the llenar comments los that campos can de justify your comentarios o datos que justifiquen la opinión que So tienen the good ustedes. news is that we have, El formalized a punto wiki guide, positivo es que an desarrollamos online wiki guide una that, helps you wikiguía. La understanding wikiguía the les ayudará indicators, a and that entender los also gives indicadores. you, Además, examples les of van a good dar and partial ejemplos compliance. de los So this is cumplimientos buenos y los tool cumplimientos quite easy to parciales. fill in. La herramienta es una herramienta que es fácil And de entender also, y you can fácil see de the llenar. summary of Aquí results. verán You can ustedes see el for, resumen de each los of the resultados. principles, if Notarán you are, en cada uno if de you los principios don't meet the indicator, que si no cumplen ustedes sabrán si lo cumplen, si no lo cumplen o si lo cumplen parcialmente. En la gráfica aquí de la telaraña podrán entender qué áreas tienen ustedes donde pueden mejorar. Thank you. I was very impressed seeing your graphs. Muchas gracias, es que estaba yo aquí viendo su gráfica. Como verán ustedes ahora aquí en la pantalla es el certificado que le acabamos de entregar a Crecer. Para nosotros fue un hito. ¿Por qué? Porque Crecer es realmente una empresa en América Latina con un nivel de compromiso inigualable. Cuando les presentamos la herramienta, dijeron, esto es lo que queremos, vaya, ni siquiera titubearon. Están tan comprometidos con sus avances, con sus objetivos, y sin saber en dónde iban ellos a caer en este camino, dijeron, queremos seguirlos. Y repito, ese ejemplo de una institución tan comprometida que ellos empezaron a trabajarlo y ganaron ellos el premio. Entonces quiero que le den un aplauso a esta organización de Crecer, ya que realmente son líderes en América Latina. Esperemos que les sigan muchos más Creceres, ya que la cumbre se trata de poder terminar la pobreza en la siguiente generación, y la siguiente generación necesita estar comprometido en encontrar los avances y demostrar que hagan lo que hagan, van a tener el reconocimiento que sí se está llegando a los pobres y sí se está caminando por el camino adecuado. Bueno, pues tienen ustedes una prueba que se les dimos, se las dimos en inglés o en español según la fueron pidiendo. Van a tener 5 o 10 minutos y posteriormente revisaremos las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, pues pónganse a trabajar, aunque no hay mucha luz, pero bueno. Do you all have the quiz? Pregunta, como me estoy lampareada por los focos, no veo nada. No sé si la gente tiene, todos ustedes, una copia de la prueba que queremos que resuelvan.
Por favor, levanten la mano si tienen dudas. Si tienen dudas, Bridget está aquí caminando. Bueno, Sandy y Daniela van a responder las preguntas, pero por favor siéntense con toda libertad de participar. Es muy importante para nosotros y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Saben qué porcentaje de sus clientes viven en regiones pobres como media? Es muy importante que la gente vea que hay un sistema ya instalado para ayudar a la gente pobre y que está trabajando para la gente. Y para ello hay que identificar las metodologías estándar más eficientes para la obtención de información y poder analizar los datos. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre ese punto? Lawrence, y buenas tardes a todos. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes. Respecto a este tema, nosotros, desde que comenzamos nuestras operaciones, nos focalizamos en 3 áreas geográficas del país que no solamente han sufrido una exclusión y una pobreza estructural por décadas, sino que en la década de los 80 y 90 han soportado una violencia terrorista demencial. En realidad, Sendero Luminoso, quizá ustedes han escuchado hablar. Entonces, eran poblaciones que claramente tenían indicadores de pobreza y de exclusión muy profundos. Entonces, empezamos ahí hasta el día de hoy, 85%, a veces 90% de nuestras operaciones que manejamos un programa de bancos comunales están ahí. Esa era nuestra inicial, digamos, indicador. Estamos en los lugares más pobres del Perú. Luego empezamos unos años después a utilizar para medir qué tan pobres eran las personas que atendíamos, el sistema de focalización de las agencias de gobierno de protección social. Utilizando estadísticas nacionales para focalizar estos programas sociales, se catalogaron los distritos del país en no pobres, pobres y pobres extremos. También algo que ayudó mucho fue que catalogaron si un distrito era rural o urbano. Entonces nosotros decidimos, bueno, utilicemos este sistema porque es algo, digamos, oficial, entre comillas, y es algo muy costo eficiente, por decir algo, porque a nosotros no nos costaba nada, solamente conseguir este sistema de focalización. Entonces hemos continuado haciendo eso. A partir del 2009 empezamos a utilizar el PPI, pero solamente con una muestra de la totalidad de nuestros clientes y para satisfacción nuestra, efectivamente estuvimos comprobando de que este indicador era muy similar. Entonces, por lo menos sí era, digamos, validamos el hecho de estar utilizando este indicador. El problema pues es que eso no te mide, no te monitorea qué pasa con esas personas después de 3 años, pero eso creo que lo podemos hablar después. Gracias. Thank you. Sandhya, the experience from India. Yes, good afternoon, ladies and gentlemen. It is good to be Buenas tardes, damas y caballeros. Es muy bueno estar aquí. Creo que empezamos ya con los indicadores de TrueLift. Ha sido muy bueno hacer esta evaluación porque es un aprendizaje muy interesante y tiene definitivamente un enfoque de misión y visión hacia los pobres. Nada más la redacción de la misión y visión pro pobre es bueno, pero no es suficiente. Hay que ir más allá para establecer los objetivos sociales y los objetivos, y tenemos que ver las acciones para ver cuáles son los asuntos específicos para entender, medir y poderlos seguir a lo largo del tiempo. En su pregunta de si sabemos o no el porcentaje de pobres de nuestros clientes en las áreas enfocadas en la pobreza, si tenemos información, hemos estado reuniendo información para PPI, pero era en una base aleatoria, pero ahora lo hacemos en base al censo. Pero creo que hay una necesidad de ir más allá.
más allá para alcanzar todas las regiones, ver los productos y servicios que hacen falta, ya sea que hayan cambiado sus necesidades utilizando estos servicios o no. Y creo que los indicadores que hemos entendido a través de esta herramienta nos van a dar definitivamente más momentum para ir más específicamente más allá de nada más el alcance, nada más para ver entender mejor lo que está sucediendo y lo que pensamos que ha estado pasando en un periodo de tiempo. Gracias, Sandia. ¿Y qué tal contigo, Daniela? Desde nuestra perspectiva, al trabajar en Malawi, utilizamos el índice de progreso a la pobreza, PPI, y realzar también nuestras fortalezas y también las áreas de debilidades y atención donde se necesita más desarrollo. En el lado positivo, nos dio mucho gusto ver que las prácticas de obtención de información y los controles de información eran muy buenos, y hemos tenido ya por bastante tiempo la medición de la información del alcance a la pobreza para a la línea de pobreza de $1.25 diario, y hemos sabido por un tiempo que tenemos aquí una brecha de la pobreza, y cuando hablo de la brecha de la pobreza veo la diferencia entre el alcance de nuestras instituciones y el promedio nacional de la pobreza en esa misma línea de pobreza. Entonces, básicamente lo que significa es que tenemos un poco de mejoría para alcanzar a los clientes más pobres, pero estamos bastante cerca de alcanzar a más. Y haciendo este tipo de evaluación, también analizamos algunas otras áreas en las que no habíamos entrado anteriormente. Entonces vemos a nivel de pobreza extrema, más abajo de la línea de pobreza, y nos sorprendió bastante ver que había un 15% de brecha de pobreza ahí. Y también llevamos a cabo un ejercicio de mapeo de pobreza y encontramos que el 42% de nuestros clientes están ubicados en los distritos, el 50% de los distritos más pobres. Entonces, en este enfoque en la pobreza, en nuestra institución microfinanciera en las regiones más pobres, en la que nos habían sorprendido más. Entonces estamos empezando una revisión de la estrategia en el momento. Es casi como nuestro primer paso del proceso. Necesitamos ser más estratégicos en la forma en que nos enfocamos en el alcance geográfico, y una vez que empecemos a trabajar con estas comunidades, que lleguemos específicamente a esos clientes objetivos y trabajar en una manera más sistemática. Gracias, Daniela. ¿Algún comentario, alguna duda? No creo. Bueno, entonces, la segunda pregunta es, analizan y reportan su información de alcance a la pobreza. Es muy importante que los miembros y consejos de estas instituciones sepan sobre el alcance de la gente, y es importante medir también los resultados exitosos en la experiencia con los clientes, no solo la experiencia de alcanzarlos. Entonces, Daniela, ¿podrías compartir tu experiencia con nosotros? Sí. Entonces tenemos un reporte SPM trimestral que se les distribuye a nuestro equipo ejecutivo administrativo, que incluye el alcance a las zonas de pobreza, y además de la información que tenemos de alcance a estas regiones que hemos estado analizando, que creamos también un producto accesorio, y nos estamos asegurando que utilizamos esa información y que lo volvemos a integrar en el cambio operativo. Pero de nuevo, nuestras respuestas a la información de alcance, vemos que tiene algunas fallas, vemos alguna tendencia. Cuando vemos alguna parte de información interesante, respondemos, pero necesitamos que estas respuestas sean más sistemáticas para poder atraer al consejo y al equipo ejecutivo hacia una acción más rápida cuando hay prioridades conflictivas dentro de la operación, cuando tenemos que trabajar en el trabajo diario.
Entonces es un área en particular de desarrollo para nosotros que queremos formalizar esos procesos un poco más. Y también queremos asegurarnos que podemos contratar, o más bien que podemos atraer, comprometer más al personal de campo, porque ellos son los que reúnen información para nosotros. Queremos asegurarnos en el proceso de que la información sea la adecuada y que no se llene de una manera ad hoc. Queremos asegurarnos de que haya un diálogo abierto con esa información, que crean en eso y que entiendan por qué están reuniendo esa información y por qué ese tipo de información y por qué tiene que ser suficiente. Y queremos ponerlo también en Internet para poder tener ese diálogo en ambos sentidos. Y queremos mejorar también en el personal, el desempeño del personal, en los sistemas, para que podamos incluir el alcance que todavía no se ha incluido, haciendo que los sistemas de desempeño estén más balanceados entre lo financiero y lo social, los indicadores claves de desempeño. Dice el área en la que nos estamos enfocando en el momento, y en el término medio, que queremos también incluir otros factores. Muchas gracias, Daniela. Iris, ¿podrías compartir tu experiencia con nosotros? Una de las cosas que nosotros hemos encontrado en este ejercicio con TrueLift es que efectivamente hacemos muchas cosas, pero que de alguna manera no las tenemos sistematizadas, documentadas y definitivamente reportadas. Bueno, por lo menos ha sido buena noticia de que estamos haciendo cosas, pero creo que lo que tenemos que poner más esfuerzo en es seleccionar algunos indicadores, pocos, y hacerles un verdadero monitoreo. Tenemos hace 1 año y medio, 2 años, el Comité de Desarrollo Social dentro del Consejo Directivo, pero necesita ser desarrollado mucho más porque, o sea, nosotros informamos, hacemos un estudio de satisfacción, ya, informamos y hablamos, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pero no es una cuestión sistemática. Yo creo que eso es importante, creo que estos indicadores tienen que ser monitoreados y reportados primero, así consistentemente como hacemos con los indicadores de desempeño financiero. Entonces ese es nuestro gran reto ahora y estamos trabajando en eso. Thank you, Iris. And Sandia? Yeah, we do analyze and report data. We do collect Sí, analizamos esto y lo estudiamos y hacemos una selección trimestralmente y nosotros le informamos al equipo ejecutivo sobre las decisiones que tienen que tener la información antes de tomar las decisiones, pero nos damos cuenta que no es suficiente. Probablemente los funcionarios de los créditos, de los préstamos, tienen que tener también información, también tiene sentido para ellos. Tiene que ser relevante para ellos porque estamos reuniendo toda esta información y tenemos estos tableros financieros. Creo que deberemos de tener también una especie de tablero social que nos permita tener mejor entendimiento para cada una de las sucursales que tienen las diferentes zonas. Se puede simplificar también la información, puede ser más ilustrativa, de tener quizá inclusive más fotos, y los encuentros tendrían, los resultados podrían tener más sentido. Entonces hay que tener esto en cuenta en la planeación. Gracias, Sandia. ¿Algún comentario? Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Quién? Muchas gracias. Soy Tauro Sonko de Senegal. Yo tengo una pregunta para los que estaban comentando acerca del producto TrueLift, o el sistema TrueLift, las herramientas de TrueLift. ¿Qué están haciendo para controlar
a las IMFs. Yo no trabajo con una IMF y nada más trabajo para ayudar a las comunidades para que pasen del nivel de pobreza a otro nivel en su vida, para mejorar su nivel de vida, su situación. Espero que las comunidades con las que están trabajando puedan tener acceso algún día a las IMFs. Entonces, quería asegurarme de que las IMFs estén utilizando los resultados después de los análisis para ayudar a los clientes, para que puedan estar en una situación que les ayude a mejorar su situación. Por ejemplo, si una IMF analiza algo a nivel de deuda o algo así y dicen, bueno, estamos trabajando con los clientes que en realidad no son tan pobres, o estamos trabajando y nuestros resultados muestran que los clientes son de pobreza extrema. ¿Qué decisión podría haber entre TrueLift y la IMF para asegurarse de que la IMF pueda tomar una buena decisión para adaptar su producto a este tipo de clientes y no solamente que la IMF decida qué es lo que quiere hacer? Entonces, ¿cuál sería el papel de TrueLift para controlar esa decisión que se tomaría no solamente de parte de las IMFs, sino también para proteger a los consumidores? Creo que es una pregunta muy buena. Y le voy a responder en español. Se arregla un poco de visto que me de inglés a español, viceversa, pero bueno. La pregunta que usted hace es tremendamente importante y creo que está en el corazón, en la médula de TrueLift. Porque si algo agrega el instrumento de TrueLift a la industria de microfinanzas, es la escucha activa del cliente. Porque el segundo de sus principios es dar servicios que los clientes demandan, dar servicios que hacen una diferencia en la vida de los clientes. Entonces, si esto no lo está haciendo la institución, no puede conseguir el reconocimiento de TrueLift. Entonces, creo que la pregunta que usted hace, le agradezco por la pregunta, porque está en el corazón de lo que TrueLift está tratando de conseguir de la industria microfinanciera, que se haga responsable de los resultados a nivel de los clientes. Si una institución impone un producto porque a la institución le parece buena idea, seguro que los resultados no van a ser los óptimos en el cliente y por lo tanto su salida de la condición de pobreza no va a ser la esperada. Entonces ese es el rol y la función que cumple TrueLift en el problema que usted acaba de mencionar. ¿Había otra pregunta, Bridget? Someone had another question. I'm interested in, Estoy interesado en las líneas. Digamos que una organización está trabajando en una área y va a cambiar a nuevas comunidades. Al principio, ¿cuál es el enfoque que utilizaría el sistema TrueLift para establecer los lineamientos base en un área nueva? Dejo ahí mi pregunta. Bridget, creo que tú podrías contestar la pregunta o quieres que yo haga un comentario. Bueno, si no quiere contestar, yo diría muy brevemente que TrueLift trabaja con otras herramientas de medición, PPI, el PAD,
otras herramientas hechas a la medida que ha desarrollado la institución. Esas instituciones tienen que utilizarse en conjunto con TrueLift. Y entonces, utilizando la medida de empobrecimiento, tal como PPI, ese es un semáforo que ha hecho la Fundación Paraguay. En Paraguay, por ejemplo, esas herramientas se usan junto con TrueLift, y lo que ayuda a seguir TrueLift son las necesidades del cliente y para utilizar esas herramientas para seguir el progreso a través del tiempo. Quisiera preguntar si los otros panelistas tienen algún comentario al respecto. El instrumento Sherwood se vuelve en una línea base en sí misma, porque el instrumento no es sí o no. El instrumento lo aplicas a una institución y después de un tiempo lo reaplicas para ver cómo la institución ha ido moviéndose en este camino, en este sendero, cumpliendo los hitos de TrueLift. El caso de crecer, que ha ido de no tener ningún reconocimiento a tener el reconocimiento de líder, no es un caso típico. Nos vamos a ver muchas entidades que van a comenzar solamente como aspirantes, y de eso se trata, porque se vuelve una comunidad de aprendizaje y que va a ir moviéndose la entidad a medida que vaya aprendiendo y modificando sus prácticas. Entonces, el instrumento en sí, Sherwood, se vuelve un instrumento de línea base y de seguimiento y de evaluación del progreso. No sé si he contestado tu pregunta. I think we'll do one more question and then we'll move on to the next quiz question. Por pronto pasamos a la siguiente. Mi pregunta ahora tiene que ver con la definición de la línea de pobreza y quién determina quién es pobre. En mi país, que es Ghana, tiene una organización del gobierno que hace las estadísticas de gobierno, que son quienes determinan quiénes son pobres, cuál es la línea de pobreza. Ahora, a final de cuentas, la cuestión de quién es pobre, quién determina quiénes son los pobres, en realidad es una decisión que toma el Ministerio de Bienestar Social y Protección de Asistencia Pública. Entonces, ¿cuál es el proceso para definir esa categoría de quienes son pobres? Entonces, en este caso, ¿cuál es el papel de las IMFs para determinar la línea de pobreza? ¿Esperan a definir su propia línea de pobreza o trabajan en colaboración con los gobiernos, y es el gobierno quien define quiénes son los pobres, cuál es la línea de pobreza? Una vez que han definido quiénes son los pobres, ya se selecciona esa categoría y no se trabaja con otras instituciones para ver cuál sería el impacto, cómo sacarlos de la pobreza. Aquí, si los IMFs tendrían que trabajar con otras instituciones para ver quién define la línea de pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace en sus países? Las IMFs hacen su propia investigación para determinar cuál es la línea de pobreza y quiénes son pobres, o se apoyan solo en la definición del pobreza. Nosotros no define quiénes son pobres o cuál es la línea de pobreza. Aquí la cosa importante es la línea de pobreza que se use. Si uno está en un país que tengan un bajo SDI, aproxima el 65%, que tenga por lo menos incluye el 65% de los hogares que estén en pobreza, pero no determinamos el indicador de pobreza. Nosotros utilizamos los indicadores de pobreza que ya están establecidos. Pretende solamente reconocer aquellas entidades que sí han llegado o están llegando a la población pobre y más pobre, pero usando otros instrumentos. Pero lo que para poder
seguir en el camino de reconocimiento de TrueLift, la entidad tiene que demostrar que está llegando a los pobres, pero con otros instrumentos como el PPI, el PIT o cualquier otro. Exactly, as Laurent said, we take a country context and a country Tomamos los approach. contactos So, de los for países y low un HDI enfoque de los countries, países. we are Para los looking at países que tienen 60%. un bajo So we indicador, look at the vemos al 125 60% inferior, vemos a la línea de 250, la línea nacional y cualquier otra, como dicen en su gobierno. Si están definiendo ellos en más detalle, lo vemos, y el contract lo que hace es analizar esa línea y ver que incluya por lo menos el 60%. Nosotros no definimos quiénes son los pobres, pero tomamos esa información y nosotros hacemos nuestra medición de que incluya de verdad los porcentajes adecuados. Bueno, yo creo que más a menudo es una decisión interna dentro de la CMF, de definir quiénes son los pobres para ellos, porque dentro del contexto de los países, a nivel de las provincias, de los estados, las líneas de pobreza también pueden variar. Lo que dice un gobierno del estado en un lugar diferente a lo que puede hacer otro estado o lo que diga el gobierno del país. A veces es un poco confuso, y la IMF sí puede desarrollar su propio índice. Creo que sería suficiente, y de todas maneras caer en la misma plataforma. En el PPI, por ejemplo, todos entendemos como comunidad global necesitamos que hablar un lenguaje global para que nos podamos entender todos, y por eso probablemente hemos estandarizado el proceso para que esté en línea con la PPI. Pero quizá con otras herramientas aceptadas globales, si tenemos un scorecard, podemos brindar los productos y servicios que beneficien a sus poblaciones en nivel de pobreza. Eso es de lo que se trata. Y la tercera pregunta es si pueden sus servicios existentes ayudar a mejorar las necesidades básicas. Y aquí vemos cómo se deben adaptar los productos y servicios a los clientes pro-pobres, no nada más hacerlo de una manera comercial. La idea es utilizar el enfoque pro-pobreza, los clientes de pro-pobreza, y permitir que puedan satisfacer sus necesidades. Y también las IMFs deben de poder segmentar la información que reúne para que esos resultados le lleguen de veras a los clientes pro-pobres y se pueden ver de manera separada, que se diseñen así estas acciones. Iris, ¿cuál es tu experiencia en ese punto? La adaptación de los productos. Un servicio que no es un servicio financiero, pero que también hay que escuchar a las clientes para ver lo que necesitan. Son personas que viven en situaciones de mucha desventaja económica y social. Y nosotros, por el 2008 más o menos, hicimos un estudio con el apoyo de Freedom from Hunger para averiguar qué realmente significa mejorar la calidad de vida de las personas. Casi en todas nuestras misiones está escrito que lo que queremos hacer es mejorar la calidad de vida de las personas, de las mujeres especialmente. Entonces, simplemente les hicimos esa pregunta, ¿qué significa? Y fue sumamente interesante escuchar la respuesta, porque lo que significaba tener una mejor calidad de vida significaba no tener discusiones, gritos, maltratos en la casa, vivir en armonía, estar tranquilas. Entonces eso nos llevó a pensar, o sea, esta es la población que nosotros queremos atender, a quien queremos acompañar en este camino hacia el bienestar. Tenemos que hacer algo respecto a eso. Y bueno, sí empezamos todo un trabajo de reflexión, de compromiso en el tema de género, y quería compartir con ustedes que precisamente estamos iniciando ahora un programa de prevención contra la violencia, de la violencia contra la mujer y la niñez, porque estamos entendiendo que eso significa mejor calidad de vida y bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Entonces creo que lo que necesitamos hacer es diseñar esta clase de servicios para lo que la gente realmente necesita. Gracias, Iris.
Sandia, would you comment on that topic? Sandia, si nos puedes dar tus comentarios, por favor. Esta es una pregunta que indudablemente surge internamente, la planteamos y nos preguntamos si los servicios realmente ayudaban a los clientes pobres, particularmente en momentos de crisis. No teníamos un crédito de emergencia, tenemos los créditos generales. El tiempo que se tarda en otorgar este crédito es igual de largo, de tal forma que no estábamos ayudándole a los clientes a satisfacer y a resolver un problema. Los ahorros pasaban a la federación, sin embargo, el problema es que aunque ellos estaban ahorrando, no podían retirar fondos cuando los necesitaban. Lo que hicimos fue formar una cooperativa y así, cuando un cliente necesita retirar parte de sus ahorros, lo hacen de inmediato, meten la solicitud y bueno, el inmediato significa 24 horas. Y es lo que pueden utilizar en caso de urgencia. Y son de los detalles que hemos aprendido con el tiempo. Traté de aplicar el TrueLift y me di cuenta que no teníamos ciertos indicadores que requeríamos para poder correlacionar y dejar en claro la postura de nuestra entidad. Daniela, ¿con qué contribuyes tú? Les diría que este es uno de los rubros de más reto. Sí, cumplimos con las necesidades como Emilia, cumplimos con las necesidades de los clientes. Nos enorgullece mucho el programa de capacitación. Se aplican metodologías de capacitación y está diseñado para que la gente pueda participar activamente. Contamos con varios productos y estos empiezan desde productos crediticios que carecen de experiencia financiera, que carece además en la confianza necesaria para poder entablar un negocio, y los productos van creciendo hasta llegar a un producto más grande. Aquí hay flexibilidad en términos de tiempo de repago, flexibilidad, etcétera. La debilidad que tenemos es trabajar con la gente que tiene un problema urgente personal y necesita hacerse de dinero. No tenemos un producto crediticio de urgencia y nuestro sistema administrativo tampoco nos permite la flexibilidad. Actualmente estamos modificando algunas cosas. Esperamos que en los próximos 6 a 12 meses ya habremos modificado lo necesario para poder reformular los créditos y así flexibilizar los tiempos de repago dependiendo en el historial, o que los clientes puedan retirar fondos cuando los necesiten. Otro campo que necesitamos mejorar es relacionar los ahorros a los créditos en efectivo. Actualmente los montos se basan en lo que son los montos que se dan como anticipo. No nos ha ayudado mucho, por eso estamos queriendo modificar y poder decidir en base a qué tan regular ahorran. Y así, pues les ayudamos a los clientes, lograrán que sus propios ahorros trabajen a favor de ellos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No?
Bien, ahora vamos a suponer que Amelia pidió un crédito. Un año después quieren saber si están aprovechando este crédito, cómo se siente el cliente con el producto. La medida se hace cualitativamente a través de entrevistas, pero también se pueden hacer con datos cuantitativos. Por ejemplo, pueden aprovechar los resultados con encuestas de salida, saber cuáles son los productos que usa cada quien. Sandia, por favor, si compartes tu punto de vista. Quiero pedir prestado con lo que acabas de decir. Tenemos un caso independiente y de la información que recibimos sabemos que la gente va a mejorar si se quedan más de 3 años. Año tras año es una tarea titánica ver cuánto avance han logrado. Ahora, al concluir un ciclo, pues, no se ve el avance. Por eso decidimos quedarnos y medirlos con ciclos de 3 años. Ahora, como usted dijo, tenemos las encuestas de salida con estudios de satisfacción. También contamos con información por medio de la interacción con el funcionario para saber qué experiencia están viviendo. Trabajamos con la gente que pueden generar un crédito y otorgarlo en momentos de urgencia. Hay diferentes formas de poder medir, sin embargo, no es precisamente cuantitativo. Necesitamos trabajar con mucho más dedicación. Tenemos sí estudios de satisfacción de clientes, pero no lo hacemos de una manera regular. Y lo que sí existe definitivamente es cada vez que un banco comunal recibe un nuevo préstamo, se tiene un espacio en el que las socias, por lo menos 3 socias, pueden decir qué es lo que ha significado los últimos 4 meses o 6 meses en su vida. Entonces, información anecdótica tenemos mucha, pero no la estamos sistematizando. O sea, si alguien va a visitar un banco comunal, puede conversar con las señoras y puede escuchar cómo se han dado cambios que realmente han sido importantes para ellas. Pero no lo estamos, sistematizando, reportando, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay un tema sumamente importante. Estamos todavía pensando, sí, bueno, pagaron bien, regresaron por más, nos dicen que ya están avanzando en su casita, ya tienen un baño y un poco como que nos contentamos con eso, ¿no? Porque al principio decíamos, bueno, ¿a quién tenemos que reportar esto? O sea, ¿por qué tengo yo que estar tomándome el tiempo para realmente probar que el trabajo que estamos haciendo? Pero creo que es muy importante porque para todos, ¿no? Incluso para nuestro personal, para saber que sí estamos haciendo un trabajo importante en la vida de las mujeres. Eso es, hacemos, hacemos cosas, pero las tenemos que sistematizar. Thank you, Iris. Daniela, would you comment? Yeah. Nosotros utilizamos el índice PP. Esto nos indica cuánto están avanzando los clientes y recaudamos la información cada 18 meses. También analizamos temas o indicadores como tamaño de crédito, aumento de créditos, tiempo de repago. Las actividades de monitoreo es trabajar con lo que es la evaluación de negocio, el análisis a la salida. Con el de riesgo empezamos a entender
temas de riesgo como el endeudamiento o si están ellos utilizando estrategias negativas para repagar los créditos. Queremos entender la información, retroalimentación que nos están dando. Pues saber si están participando y llegando a tiempo a las reuniones. Estoy hablando del personal. Son todos estos indicadores de calidad de servicio, también son medidores de los elementos, de las variables que nos interesan. ¿En dónde tenemos que mejorar? Necesitamos enlacionar los datos de trabajo con los de actuación, están como aislados. Así podemos entender cuáles son los percentiles de la pobreza que están utilizando nuestros productos, analizar los datos de la misma forma con los datos de salida y lograr obtener un entendimiento más segmentado del sentir del cliente y de los productos que le son útiles o inútiles. Bueno, ahora le pregunto al público, no sé si el público quisiera comentar algo. Parece que no. La siguiente pregunta es, ¿creen ustedes que Camelias hubiera avanzado 2 años después? Esto se relaciona con la recopilación de datos, con la medición del progreso. La medición del progreso se mide viendo los cambios en la vida. Se puede utilizar el PPI, sí, por supuesto, pero también se puede rastrear la capacidad crediticia o la capacidad de ahorro. Quisiera escuchar la voz de Sandia. Bien, para poder entender la transformación que tienen los clientes, desarrollamos una herramienta que se conoce como la CTA, que es la evaluación del cliente por el paso del tiempo. Así vamos rastreando el avance con el pasar del tiempo. Tiene otros indicadores como acceso al agua, a la salud, a la sanidad, gastos, las etapas nutritivas de los niños y de los miembros de un hogar. Todo esto se evalúa. Y cuando un cliente entra y lo captamos, desplegamos la evaluación, la hacemos una primera vez y a los 3 años la volvemos a medir para conocer los avances. Como les decía yo, aplicar este instrumento antes de los 3 años es poco tiempo para ver qué cambios se han dado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Yo voy a prestarme del instrumento que tiene Sandia, porque en realidad esa es una de las cosas más difíciles de medir, un cambio transformativo. ¿Cómo puede una organización tan chiquitita como Finca Perú atribuirse los cambios que están ocurriendo dentro de las personas? Ese es una de las cosas que siempre nos ha preocupado. Sobre todo, mi país en los últimos años ha estado creciendo a un ritmo de 5, 6, 7%. Entonces, la comunicación vial y de telecomunicaciones en las zonas rurales más pobres del país han mejorado mucho en los últimos años. Entonces, los programas de protección social, que también se ve que son un poco más serios, digamos, ¿no? Entonces, nos limitamos a ver el tema de la acumulación de activos financieros. Somos muy buenos promocionando ahorro y eso es una de las cosas. La primera respuesta cuando se les pregunta cuál es el beneficio que has conseguido de tu banco comunal, contestan: he aprendido a ahorrar y ahora tengo ahorros. Mencionan el crédito en el tercer lugar, porque en el segundo lugar nos reunimos y tenemos un espacio donde podemos aprender, les gustan las sesiones educativas, etc. Entonces,
pero de todas maneras necesitamos conocimiento, ¿no? Por eso para este programa de prevención de la violencia contra la mujer y los niños y niñas, lo que estamos haciendo, vamos a hacer un estudio de impacto, de esos bien rigurosos, que en inglés le dicen RCTs, con grupo de control, para ver en realidad si todo, cuál es el verdadero efecto de nuestro trabajo en la comunidad. El problema es que estos estudios son sumamente caros y siempre va a haber alguien que lo critique, ¿no? Y que tenga alguna observación respecto a eso. Pero sí estamos comprometidos con esto. Creo que con este estudio, lo que más me interesa es que este estudio no solamente tiene el desarrollo personal, el crecimiento personal, familiar, sino también tiene un componente de movilización comunitaria, porque creo que las microfinanzas como puerta de entrada para el empoderamiento económico son sumamente importantes, pero tenemos que avanzar hacia el empoderamiento social y hacia el empoderamiento político, porque esta movilización política es lo que va a generar cambios duraderos, ¿no? Que van a perdurar en el tiempo. Entonces, la intervención dura 2 años, vamos a dejar 1 año sin hacer nada y la evaluación de impacto se va a hacer 1 año después, o sea, en el 3er año, para ver si efectivamente esto ha sido algo que ha logrado un impacto importante en la comunidad. Entonces, ya vendré a contarles cómo nos fue. Thank you, Iris. And what about the Microloan Foundation? Muchas gracias, Inés. Entonces, ¿qué pasa con el McLendon, la fundación? Bien, esperamos poder montar un departamento de investigación y desarrollo para poder obtener información de una forma más positiva, más profesional. Sí, el PPI es una gran herramienta, sin embargo, versa sobre la extracción. Queremos una herramienta que permita que los clientes estén definiendo su propio avance, algo de más participación, que puedan platicar y definir el avance en sus propias palabras. Gracias, Daniela. ¿Qué preguntas tienen? Tenemos una pregunta por acá. Determine whether the intervention will have any impact on Amelia's para poder determinar el impacto de Amelia se verá en 2 años, pero también dependerá del tipo de producto que se diseñó para poder satisfacer las necesidades que ella tiene. Estoy analizando las categorías, la gente que son extremadamente pobres, los que están transitando por la pobreza y los que viven en la pobreza. En este caso, queremos saber, ¿están ustedes segmentando las categorías de la gente y después desarrollan los productos para poder satisfacer las necesidades que se indican? Creo que absolutamente la segmentación de los clientes se vuelve una práctica que todas las entidades tienen que tener para saber qué tipo de servicio se va a dar a cada segmento. Pero no sé si ustedes tienen alguna otra. Totally agree. Yeah, of course. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro que hacemos segmentación cuando entra un cliente. Y de los cambios que vimos son modificaciones en la pobreza entre segmentos. Si vemos al percentil más pobre es el que mayor avance muestra. Las mujeres de alguna forma son las más vulnerables y también vemos el cambio. Necesitamos analizar para entender cómo poder entregar servicios que sean adecuados a este sector.
¿Alguna otra pregunta? Pero disculpe usted, me parece que, bueno, sí, Sandia quería agregar algo. Además de los productos y de los servicios, si pueden ustedes dar apoyo de capacitación en habilidades que no sean servicios crediticios, creo que la educación les ayudará a poder segmentar la población y también entregarles servicios desarrollados a sus necesidades. Sí, pero mi pregunta más bien es para TrueLift. Perdón, no es la misma pregunta, es otra. Regresamos a la situación de Amelia. El IMF, digamos, ya hizo todo, aplicó las herramientas, las instrumentó, aplicó las políticas siguiendo la situación nacional. Y lo que el sistema necesitaba lo estaba entregando. Pero al final Amelia está sugiriendo que esto va a modificar. Entonces, ustedes como TrueLift, ¿qué pueden hacer para ayudarles a las instituciones microfinancieras que logren poder cabildear a nivel gobierno local, Banco Central, para que puedan demostrar que lo que están haciendo tiene éxito, ¿no? Entonces, esta es la medida que quedaría pendiente. Quisiera agregar algo antes de que hable Carmen, pero bueno, al estar aquí platicando, es justo lo que queremos encontrar, es saber cuál es la marca que nos permita poder rastrear los cambios, y esta medida nos permitirá informar, y así como industria podemos comprobar lo que estamos haciendo. Los datos nos permiten acercarnos con los gobiernos y les decimos, estamos haciendo X, Y y Z. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que no necesitamos. Microfinanciamiento es una de las muchas soluciones para poder terminar con la pobreza. Estamos midiendo resultados y las etiquetas nos ayudará a solidificarnos como industria y necesitan definitivamente hacerse. Otra vez le agradezco por la pregunta porque me parece excelente. Muchos de los gobiernos en Latinoamérica han identificado prácticas abusivas de la microfinanzas, prácticas que no están respetando una estructura económica de la población de más vulnerabilidad y más pobre. Es una oportunidad para estos gobiernos el poder usar el instrumento del TrueLift para poder demostrar qué instituciones están efectivamente cumpliendo con los 3 principios. Entonces, creo que es un poco arriesgado lo que estoy diciendo, pero si es bien usado el instrumento, los estados que están promoviendo un verdadero alcance a la pobreza con microfinanzas y con otros instrumentos, educación, salud y qué sé yo, pueden usar TrueLift para verificar qué instituciones realmente están tomando este desafío. Entonces creo que es muy interesante su pregunta y es un desafío muy grande para TrueLift para entrar en esta arena de mostrar a los cuerpos de gobierno que están preocupados sobre el futuro de las personas que están usando servicios de microfinanzas y de las instituciones, obviamente. Okay, I think it's time to switch to the last question.
Bueno, es momento de pasar a la última pregunta. ¿Creen que los clientes como Amelia les está yendo mejor? ¿Qué les estoy preguntando? Ver si el progreso que se segmentó ya se midió en vez de únicamente analizar resultados a nivel individual y luego conocer cuáles son qué aspectos de sus productos funcionan bien, cuáles no, con los clientes pobres. Daniela tiene experiencia. Sí, nosotros seguimos en general todo lo que hemos visto a través de los clientes que han estado más tiempo con nosotros. Mientras más tiempo se quedan con nosotros, mejor es el cambio positivo en su situación. Y entre 1 año y medio y 3 años vemos una mejoría neta de 2,5%. Después de 2 o más años vemos 7,3% neto de mejoría. Pero como mencioné anteriormente, las áreas de desarrollo, esa relación entre esa información y la información de la transacción, creo que esa va a ser la siguiente transacción para nosotros. Muchas gracias. Sandia. Sí, creo que en general el progreso está sucediendo con el tiempo, pero como no tenemos información del dato, la información cuantitativa que reportar, pero lo hemos segmentado de una manera en el que el 25% de nuestros clientes están en pobreza extrema. Tenemos un otro porcentaje similar en la línea de pobreza extrema. Entonces, al hacer este tipo de segmentación nos ha ayudado a saber cuál ha sido su avance y los que se han elevado, se han salido de la línea de pobreza o no, o cómo han ido mejorando. Creo que tenemos otros planes ahora para utilizar la base de datos del censo y así poder informar y reportar mejor en base anual. No solo hacer estudios, casos de estudio aleatorios, sino tener información ya más completa que hable por sí misma para evaluar la transformación. Iris, ¿tú quisieras añadir algo? Estamos sí trabajando, que así como dice Daniela, tenemos información sobre los aspectos financieros separada de la información de los aspectos de cambio, ¿no es cierto? Creo que ese es el gran reto del futuro, cómo encontramos instrumentos que nos permitan monitorear el cambio en las personas. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar de que nuestro sistema de información gerencial incluya también todos estos indicadores de desempeño social por el cual podamos hacer este análisis y monitoreo de los datos, porque sí, a mí me encanta esto de lo que decía de TrueLift Carmencita, es medir para aprender y luego para cambiar, para mejorar, porque lo que no se mide no existe, ¿verdad? Y lo que no existe no se puede mejorar. Entonces creo que ese es, por lo menos para nosotros, el gran aprendizaje de TrueLift, es que tenemos que tomarnos más en serio la medición, porque esa va a ser la única manera que podamos mejorar, cambiar nuestra manera de hacer las cosas para que tenga un impacto mayor en la población que queremos atender. Gracias. Thank you. Yeah, we have one question here, Bridget. Anne is. Yes, I wanted to say that I think this has been a really interesting session because of the depth and por la profundidad que hemos aprendido de las personas que hacen las cosas, dónde las hacen bien y dónde todavía hay brechas que necesitan cerrarse. Ahora, en conclusión, sería muy bueno saber exactamente dónde están en el camino de TrueLift, cómo
se ven ellos mismos, se ven como aspirantes o emergentes o ya como líderes. Y la otra cosa que sería interesante sería saber, vemos que hay muchos aristas de esta información. Entonces, ¿cuántas de ellas se tienen en cada lugar? Que esta es la de Sanya es muy grande y la de Aaron es muy pequeña, pero no sé qué tanto se parece el trabajo de las dos. Entonces, esa sería la cosa, llevarnos lo que hemos aprendido de ustedes y tener un sentido de lo que significa en términos del avance de TrueLift. Yes, it would be very interesting, and I ask you, Ari, Sanya and Daniela, to please comment. Respondan a la pregunta que acaba de hacer Anne y le digan en qué nivel del TrueLift están o creen estar. Tú, por favor. Bueno, interesante. A nosotros nos invitaron a participar en el beta test cuando estaban diseñando el instrumento y esa es una de las cosas que nosotros siempre hacemos. Empujamos el aprendizaje, el conocimiento, porque eso hace falta, que todos aprendamos juntos. Entonces participamos en el beta test y interesante, nos dieron una calificación de Achievers, que fue una sorpresa, porque yo soy bastante transparente. Yo les digo, les he compartido las cosas que son para nosotros reales. Por eso fue una sorpresa tan grande y gratificante de saber que en realidad sí estábamos haciendo bien las cosas, como lo podían ver personas que venían de fuera, ¿no? Creo que para todo nuestro personal ha sido un reconocimiento muy valioso y bueno, nos hace todavía comprometernos más con esto. Nosotros efectivamente somos una organización pequeña, tenemos 15,000 clientes y eso nos hace en términos microfinancieros pequeña, pero creo que somos bastante más grandes en el tema de empujar las cosas que realmente importan. Trabajamos hemos sido muy activos en este Social Performance Task Force. En el Perú tratamos de liderar este movimiento de las microfinanzas, comisión social, de rescatar todos cómo fue que nacimos. Entonces, bueno, eso. Gracias. Sandhya? Muchas gracias por esta oportunidad de opinar. Estamos en una etapa muy buena ahora. Es muy bueno ser parte de la comunidad TrueLift y hacer esta autoevaluación, porque cuando hacemos las cosas creo que no nos tomamos nada más un día para ver rápido los indicadores, pero esa vez nos llevó 3 días. No fue fácil. Viendo la enormidad de la información que tenemos, la información de indicadores, mucha es tan profunda. En todos estos años tenemos un enfoque muy definitivo hacia la pobreza y todo esto nos está empujando a mejorar nuestra organización. Pero necesitamos ir todavía más allá de esta estrategia. Como decíamos en la sesión anterior, estamos hablando de un círculo, porque si es un círculo, ir de la reunión de la información, la interpretación de la información, su organización, pero no se queda ahí, eso va más allá. Entonces, cada etapa de esto, que creo que los indicadores nada más nos indican, no nos guían para seguir adelante, para verificar, decirnos que probablemente esto es correcto, porque estos indicadores están probados, están estandarizados. No necesitamos diseñar nuestro propio tipo de indicadores para todo, pero ya lleva ahí tiempo, ya está aprobado.
los podemos utilizar en nuestro propio contexto regional, lo podemos utilizar y es muy apropiado. Yo creo que en cualquier circunstancia. Y para mí personalmente creo que ha sido muy útil, hemos tenido mucho aprendizaje de ello, muy inspirador. Es una evaluación, pero también tiene más que ver con aprendizaje. ¿Qué tan lejos tenemos que ir para cerrar estas brechas? Tenemos como 32,000 clientes, somos también bastante pequeños. Y también estamos a nivel aspirantes. Pero de nuevo ha sido muy, muy útil para nosotros de tener el aseguramiento de que nos está yendo bien, que le estamos haciendo las cosas bien, de poder ser autocríticos para nosotros estar al nivel de hacer una revisión estratégica. Esta información nos está alimentando muy bien para analizar esto y ha sido muy, muy útil. Como ven, as you see, we invite you to participate. Este desafío, estamos seguros que el instrumento de TrueLift estamos seguros que el instrumento de TrueLift no solamente es un instrumento que nos va a permitir, como nos ha dicho Daniela, Sania y Iris, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es un instrumento que permite un reconocimiento a las entidades que están haciendo un esfuerzo muy grande en llegar a la pobreza. Hemos sido criticados porque la microfinanzas ha desviado la atención de los más pobres porque no eran muy rentables. Entonces, las instituciones que sí lo están haciendo, las instituciones que tienen el compromiso de hacerlo, necesitan tener un reconocimiento en la industria de microfinanzas, no solamente entre sus pares, sino entre financiadores, entre gobiernos, entre gente que toma decisiones, en los directorios. Tiene que haber una mayor conciencia de lo tremendamente difícil que es cumplir con este propósito de servir a la pobreza, y adicionalmente es importante que el TrueLift da posibilidad a todos los que comienzan a llenar un instrumento, a hacer el self-assessment, que van a comenzar un camino que les va a permitir demostrar su progreso y les va a asegurar que un cliente que venga a nuestra institución sepa, esta institución sí se preocupa por mi nivel de pobreza, sí se preocupa, oye mi voz, quiere que esté mejor en términos de mis condiciones de vida y las condiciones de la vida de mi familia y de mi comunidad. O sea que los invito a ustedes llenar el instrumento, a invitar a otras entidades a que lleven el instrumento y hacer que esta comunidad de aprendizaje en favor de la pobreza sea cada vez más grande, cada vez más seria y que cada vez rinda cuentas con datos y no simplemente diciendo salgo así, toco y es pobre. Y si toma un crédito chiquito, es pobre. Ya no más. Eso nos ha llevado por caminos muy amargos. Ya no más de adivinar a quién estamos sirviendo y adivinar cómo lo estamos sirviendo y qué resultados están teniendo en sus vidas. Les pedimos, por favor, si pueden llenar el formulario de evaluación, que creo que lo tienen en su mesa, por favor. Les pedimos, por favor, que llenen este formulario de evaluación, nos va a ser tremendamente útil. Y espero que en el siguiente Summit tengamos muchos que han llenado el proceso. Mil gracias y muchas gracias a todos ustedes. Thank you and see you at the coffee.